Shabbat Shalom para todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta transmisión en esta mañana de Shabbat. Aquí estamos nuevamente, como cada Shabbat, compartiendo con ustedes. Quien hoy está en estas cámaras, Raquel Arnedo, de la Quejirá Casa del Rey, aquí con ustedes, compartiendo, como siempre digo, cada Shabbat compartimos en este ciclo, estamos compartiendo la Haftará semanal. ¿Por qué? Porque hemos grabado anteriormente las porciones de la Torá, o sea, la Parashá, y tenemos ya algunos hechos. Entonces estamos enfocándonos en este ciclo de lectura, en este ciclo en el que el Padre nos introduce en la lectura de su palabra, en las Sagradas Escrituras. Entonces estamos con la sección de los profetas. Así que sean bienvenidos para esta transmisión, para este tiempo en el cual nos encontramos, comenzando, porque es como decir, hoy les doy la bienvenida a emprender un viaje tremendo por el libro de Bamidbar. ¿Sí? Hoy comenzamos el segundo libro, perdón, el segundo no, el cuarto libro de la Torá, que es el libro de Bamidbar, el cuarto libro. Entonces, comenzamos este viaje, como siempre digo, emprendemos un viaje en este libro donde hay algo muy particular que vamos a estar viviendo en todo lo que tiene que ver con recorrer este libro de la Torá. ¿Cuál es el comienzo que estamos dando? Bamidbar, que significa en desierto, conocido en las escrituras que hemos conocido, que más se conoce, digamos, en la Biblia, con el nombre de Números. Entonces, en Números usted va a encontrar las diferentes versiones que va a aparecer como Números. Entonces, pero el nombre de el libro es Bamidbar, que significa en desierto. La porción para esta semana, siempre cuando comienza un libro, la porción tiene el nombre, la primera porción tiene el nombre del libro. Entonces, ¿cuál es? La parashá de esta semana? Bamidbar. Por ende, la Haftará va a trabajar con Bamidbar. Entonces, tenemos una Haftará muy particular para el día de hoy, muy interesante, así que vamos a meternos de lleno, porque está incluso, podríamos decir, como que está conectada con lo que veníamos trabajando en el libro anterior, como que hay una conexión, siempre hay algo que conecta, que va a llevar ese hilo en todo lo que el Padre quiere hacer con su pueblo. Entonces, la porción anterior que veíamos Bejucotai, que tiene que ver con los estatutos, la Haftará era de Jeremías, y la Haftará de Jeremías dice algo muy interesante, que va a dar la pauta a lo que vamos a leer ahora en Oseas, porque aunque estamos en diferentes momentos, ¿no? Porque Jeremías está hablando principalmente a la casa de Judá y está hablando acerca de que la casa de Judá sería llevada al exilio, pero sin embargo estamos comenzando el libro de Bamidbar y nos va a hablar no específicamente, sino a quien se va a referir es a la casa de Israel, la casa de Israel. Entonces, vamos directamente y vamos a ir al libro de Oseas, un profeta, en el capítulo 1, vamos a ver para las versiones, digamos, lo que le llaman las versiones latinoamericanas y demás, es desde el capítulo 1, pero la Biblia hebrea es desde el capítulo 2. Entonces vamos al capítulo 1 de Oseas y vamos a ver la Haftará de esta semana. De hecho, tenemos, como les decía, una conexión, y me gustaría en cierta manera hacer esa conexión con la porción anterior, Jeremías, capítulo 17 estuvimos viendo, y hay un texto que dice muy interesante, y quiero conectar realmente los dos libros, ¿no? O sea, salir de Bejucotai y conectarlo con Bamidbar, Jeremías capítulo 17, hay un texto que es muy interesante, que nos va a hablar acerca de casualmente del corazón. Y lo vimos en la Haftará anterior, pero quiero, como les decía, conectarlo con lo que Jeremías está diciendo y con lo que Oseas va a decir. En realidad, tengamos presente que la mayoría de los
profetas eran contemporáneos y todos estaban hablando en función de la casa de Israel como de la casa de Judá, que no estaban, como decíamos en la porción anterior, no estaban portándose bien. Entonces Dios, en su gracia y su misericordia, va a usar a estas personas, los profetas, para hablar, para advertir acerca de lo que podía venir. Aquel pueblo que había hecho un pacto, aquel pueblo que había tenía un convenio allí en el Sinaí con el Padre, es un pueblo que no ha respetado, entonces es un pueblo que está caminando, digamos, en sus caminos, y por ende esto va a traer un problema al pueblo, porque como consecuencia de haber quebrado ese pacto, van a venir un montón de consecuencias que las conocemos muy bien todos, y de hecho en la porción anterior nos detallaba, como vamos a verlo luego en el libro de Devarim o de Deuteronomio como se conoce, un poquito más explicado en el capítulo 28 y 29, o sea, consecuencias. Siempre digo, cuando leemos dicen maldiciones, pero son maldiciones, pero son consecuencias de aquellos actos nuestros, porque si yo estoy en pacto, en convenio con el Eterno, debo saber que en ese acuerdo, debo saber lo que sucedía si yo no respetaba ese pacto y lo que sucedía si yo respetaba ese pacto. ¿Está bien? Teniendo bien presente esto, es interesante ponerlo bien sobre la mesa, las cosas claras, para entender un poquito a los profetas, para entender qué es lo que están diciendo ellos y que no parezca algo injusto las palabras de los profetas que vienen del Eterno por inspiración, que el Padre está hablando por medio de los profetas a su pueblo y no está hablando algo que es injusto, no está hablando algo que al Padre le parece, sino que lo que estamos viendo es que todo esto está advertido, no es que es consecuencia de... o sea, no es que algo que se está haciendo porque al Padre le pareció o está hablando a un pueblo que en realidad no sabe nada. No, el pueblo sabía, ¿no? El pueblo conocía muy bien la instrucción, entonces por conocer la instrucción sabe lo que es el camino que debe tomar y el camino que no se debe tomar. Entonces vayamos a Oseas capítulo 1 y lo tengamos ahí, pero también haciendo la conexión con la porción anterior, vamos a Jeremías capítulo 17 en el versículo 9 y dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nos hacemos la pregunta, ¿quién lo conocerá? Dice: yo Adonai, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Quiero aclarar algo, y por eso estoy leyendo esto y haciendo esa conexión para entrar ya en la Havdará de este día, que tengamos presente que estamos entrando un libro, el libro a estudiar, el libro de números, o como realmente es el nombre, Bamidbar, que significa en desierto. Vamos a entrar o emprender un viaje en el desierto. Quiere decir que en este libro que estamos estudiando, que comenzamos a estudiar por un par de porciones, antes de llegar al final del libro, todo este libro en realidad relata casi los 40 años del pueblo en el desierto. O sea que vamos a pasar por diferentes momentos, situaciones que no fueron tan buenas, situaciones que nos enseñarán, nos darán mucho aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto de Jeremías? Dice que habla del corazón engañoso y dice: engañoso es el corazón. Ahora la pregunta es: ¿quién lo conocerá? Y acá Dios está diciendo, dice: yo Adonai, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Entonces, haciendo esa conexión al libro en que vamos a comenzar, lo que en otras palabras vamos a emprender un viaje donde vamos a ser probados en nuestro corazón. Vamos a emprender un viaje en el desierto, donde en el desierto somos trabajados de tal manera en nuestro corazón, pero no porque Dios necesite saber qué es lo que hay en mí, sino como dice Deuteronomio capítulo 8, dice que realmente nos introdujo, o sea, como a nuestros padres en el desierto. Hoy nos introduce Él en el desierto. ¿Para qué? Para probar nuestro corazón, sí, pero para que se sepa si vamos a cumplir o no los mandamientos, pero no porque Él lo necesite saber, aunque Él es el que escudriña esos corazones, pero
Él es el que sabe lo que hay. En realidad, cuando somos introducidos en el desierto, es para que nosotros mismos sepamos lo que hay en nosotros. Es como en el desierto vas a ser descubierto, en el desierto vas a encontrar un montón de cosas que no sabías que había en tu interior, que había en tu vida, en tu interior, exterior, en todo, porque cada día somos descubiertos, cada día uno va conociéndose aún más. Pero no solamente por conocerse, sino en realidad para que nuestra vida pueda estar alineada a los planes del Eterno. No es por conocernos solamente por conocernos y decir, uy, ahora sé quién soy, esto, lo otro, conocí que hay esto en mí y demás. Es un poco más. Es adentrarnos a un paso más para entender cuál es mi rol, y de esto se trata también la porción, cuál es mi parte activa en cuanto al trabajo del Padre, al propósito del Padre, y en qué parte yo voy a encajar para ese plan, para ese propósito, para ese trabajo. En otras palabras, ¿para qué me necesita el Padre? Entonces, Él está probando el corazón, dice, necesitamos conocer lo que hay en nosotros y alinearnos y trabajar todo esto, porque de hecho el viaje que emprendemos con este libro nos va a llevar a eso, a ver, adentrarnos un poquito más. Y Oseas está hablando de esto, y la vida de Oseas es muy particular. Yo la verdad que admiro al profeta Oseas, y aún en medio de esta situación, y se los dejo así, a veces no entendemos qué es lo que sucede, qué estaba pasando, qué es lo que Dios está diciéndole a Oseas que haga, ¿no? A veces parecemos que pareciera algo contradictorio, decir, ¿qué está diciendo el Padre? Que busque a una mujer prostituta para que de esa manera pueda haber un mensaje muy claro para el pueblo. Pero decimos, pobre hombre, todo lo que tuvo que pasar para realmente dar ese mensaje, ¿no? Dicen algunos que en realidad lo que le está pidiendo Dios a Oseas es que se enamore de esa mujer, para que él pueda entender que lo que significaba, ¿no? Enamorarse de esa mujer, y que esa mujer le dé la espalda, se vaya con otros hombres y demás, pueda sentirlo, pero también así pueda expresar lo que el padre estaba sintiendo con ella, con su esposa, con Israel. Entonces, eso es así muy rápido, hablando acerca de qué es la historia de Oseas, que va a pasar por diferentes momentos, pero nosotros hoy vamos a ver solo 2 versículos del capítulo 1 y luego vamos a ver unos versículos del capítulo 2. Entonces, Oseas, capítulo 1, y podríamos relacionarlo incluso también con lo que venimos hablando de Jeremías, como el libro de Jeremías también está hablando acerca de un pueblo que va a ser llevado al exilio, y en cada momento el pueblo vivió diferentes circunstancias, ¿no? Diferentes circunstancias. Por ejemplo, Jeremías en el capítulo, y les animo a leerlo en algún momento, está muy interesante. Jeremías en el capítulo 30 y en el capítulo 31 habla todo lo que estaba viviendo el pueblo, todo lo que estaba sucediendo, y para entender un poquito más. ¿Por qué? Y veamos esto. Ahora, y muchos dicen que la casa de Judá por ahí no ha sabido darle en cierta manera la interpretación a este texto, porque obvio habla, el profeta Oseas va a hablar de la casa de Israel, ¿no? Va a hablar de esas 10 tribus perdidas, las cuales, como dije, y valga la redundancia, se perdieron en el momento de ser llevados, y por eso están los profetas advirtiendo acerca de la casa de Israel que se vuelva al Padre. Pero como la casa de Israel no se volvió, fue llevada por Asiria, fueron llevados cautivos, pero a diferencia de Babilonia, Asiria lo que hizo fue que ellos se perdieran de tal manera que les hicieron como desaparecer la cultura, desaparecer todas las costumbres. Aparte, el pueblo se había desenfrenado bastante, se había mezclado con los vecinos, los lugares, aquellos que no tenían que seguir lo mismo que hacían los cananeos. Entonces ellos adquirieron todas esas costumbres cananeas y adorar a los dioses y demás. Entonces el pueblo se fue perdiendo, y con Asiria, al llevarlo, se perdieron aún más. Entonces,
Ahí va desapareciendo a tal punto que no hay registro para ellos de que eran parte del pueblo. Está obviamente en la genética, está, y el Padre sabemos que lo está haciendo en este tiempo, despertando a aquellos que son suyos, aquellos que son parte de su pueblo, haciendo sonar ese shofar y despertar a su pueblo. Por eso el libro de Oseas nos habla en la condición en la que estábamos, en la condición que está la casa de Israel, dispersa, diseminada por todo el mundo, le aseguro, ¿no? Por todo el mundo, como dice la Escritura. La semilla voló por todos lados y por eso que encontramos cuando dice que allá en lo más remoto de la tierra, allá te voy a traer, te voy a llamar, te voy a dar nuevamente ese honor y te voy a hacer parte nuevamente de mi pueblo. Obviamente, por medio del Mesías, sabemos que tenemos la oportunidad de entrar a Israel, ¿no? Y muchos dicen, hoy no somos Israel, somos gentiles. Bueno, éramos gentiles, sí, estábamos mezclados, estábamos por todos lados, pero ahora, por medio del Mesías, nosotros podemos saber que tenemos identidad, y de eso se trata toda esta semana, casualmente, de identidad. Y esta porción habla de identidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que en realidad somos un pueblo que nos perdimos, que habíamos perdido nuestra identidad, pero el Padre por gracia y misericordia envió a Mashiach a dar su vida en el madero para que nosotros podamos entrar nuevamente, acceder nuevamente allí. Ese pacto se renovó, somos parte ahora de su pueblo nuevamente. Y esta es la gran noticia que hay parte, que Dios nos ha dado parte en su pueblo. Recuerde lo que dice el Brit Hadashah, el pacto renovado, el mal llamado Nuevo Testamento, dice que Él nos adoptó, que Él nos ha llamado y aún nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él ya estaba trabajando en función de nosotros, para este tiempo ser llamados. Tremendo. Un privilegio, mire, a ustedes les digo, los que hoy están convocados en esta transmisión, a aquellos que en algún momento vayan a ver esta transmisión, a ustedes, a todos les digo que tenemos un gran privilegio de ser llamados hijos de Dios, un gran privilegio de haber sido despertados, de haber escuchado ese shofar y hoy decir somos parte de un gran pueblo, el pueblo del Eterno, que por medio del Mesías hoy estamos en las filas de Israel. Y la bendición que Dios da a su pueblo separándolo de las demás naciones y dándoles el honor, el estatus tremendo de ser parte de una nación donde hay una constitución, donde hay instrucción de parte del Padre, hay hijos, hay un Padre, hay casa, tenemos todo, ¿no? Así que si eso no es una buena noticia, mire, eso es una re buena noticia, más allá de todo lo que puedan escuchar en la semana, en las noticias y demás, todo eso que sucede no es la gran noticia. La gran noticia es que somos parte de un gran pueblo, que tenemos la oportunidad de entrar a ese pueblo, que tenemos la oportunidad de entrar a la familia del Padre y que de esto nos habla Oseas y que este hombre tiene que vivir. ¿Quién era Oseas? Vamos a Oseas y no quiero ir hablando un poquito más, pero casualmente lo que acabo de decir de las buenas noticias, de esa salvación que encontramos de parte del Padre, Oseas, y si nos preguntamos quién era, porque decir, conozco que es un profeta que está hablando a la casa de Israel, ahora sabemos un poquito más de esto. Oseas es un profeta que va a hablar principalmente al pueblo gentil o a esas, digamos, a esas tribus que ya están muy perdidas, y no solamente porque ya fueron llevados al exilio, sino porque ellos antes de ser llevados ya habían desalineado su corazón, ya habían enfocado su corazón hacia la adoración a las deidades cananeas, a los paganos y demás. O sea que ya muchos de ellos estaban perdidos. Y el plan de Dios con Oseas es trabajar con ellos, con el pueblo por medio de la vida de él, ¿no? O sea, es un hombre que tiene que vivir situaciones muy complicadas en su vida y hasta podríamos decir qué vida triste, ¿no? Por decir así.
pero en realidad sabemos que fue usado por el Padre, cumplió un propósito y toda su vida tiene que ver con un mensaje. ¿Qué significa Oseas? Nos preguntamos, ¿qué significa Oseas? Oseas significa salvación, ¿no? Y es el profeta que va a ser llamado para que toda su vida sea un mensaje para el pueblo o la casa de Israel. Es llamado a una misión sumamente difícil, es llamado a cumplir un trabajo que es complicado para muchos, pero él lo va a vivir casualmente, así como Jeremías. Y como muchos de los profetas no pasaron momentos tan fáciles, no les fue tan fácil, no es tan fácil ser un profeta, porque el profeta va a advertir, el profeta va a hablar que hay un pueblo que está caminando en un camino errado y que el pueblo debe volverse al corazón del Padre. Entonces la vida del profeta nunca va a ser fácil en lo que conocemos como los estándares, ¿no? De una vida feliz, de una vida cómoda, de una vida tranquila. Entonces, eso es lo que vemos en todos los profetas que encontramos alrededor del Tanaj o lo que se llama el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuándo fue escrito? Se sabe que este libro fue escrito, o sea, y en el momento que surge todas las situaciones, más o menos es el 730 y 750 antes de Mashiach. O sea que estamos hablando que realmente Oseas está hablando, está dando un mensaje, está advirtiendo a un pueblo que antes de ser llevado al exilio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en ese tiempo? Había ausencia de justicia, como casi en todos los momentos que encontramos. Ha habido momentos muy difíciles en Israel, pero recuerde que cuando tanto la casa de Israel como la casa de Judá fue llevada, es porque en Israel había injusticia. Era porque en Israel los reyes no estaban prestando atención a la Torah, no estaban escuchando, estaban siguiendo sus caminos. Y muchos de los reyes comenzaron bien, pero en el medio se perdieron, dejaron de lado la instrucción. Y eso hizo que el pueblo también venga en decadencia. Entonces, era un tiempo de crisis religiosa, si se le puede llamar. ¿Por qué? Porque era un momento difícil, porque el pueblo se había abocado, como les decía, a estas deidades cananeas, a la adoración, porque en algún momento dijeron, qué bueno lo que están haciendo ellos, tan malo no debe ser. Vamos a adorar, sigamos entregando las ofrendas al Dios de Israel, pero vamos también a entregarle alguna ofrenda a estos dioses cananeos para tener el favor de ambos, ¿no? Ese era el pensamiento sincretista o el pensamiento de mezcla que empezó a haber en el pueblo. Recuerde que la casa de Israel fue primero la que se desvió y luego la casa de Judá en el sur. Es muy interesante entender esto. Hasta el día de hoy, quien persevera o quien está es la casa de Judá, la que, a pesar de haber sido llevada al exilio a Babilonia, se preservó. Pero la casa de Israel se perdió. Es bueno saber esto. Por eso, hoy cuando empezamos a regresar a la Torah, muchos nos dicen, pero ustedes son judíos, ¿no? Y recuerden que no somos judíos, o sea, no somos de la casa de Judá, o no lo sabemos, pero hoy en el Mesías somos parte de su pueblo, pero aún no sabemos de qué tribu podemos ser, pero sí sabemos que no estamos hoy con Judá. ¿Por qué? Porque hay algo que todavía, en cierta manera, no nos termina de unir con nuestros hermanos y es el Mesías. Pero sabemos que un momento habrá esa unión y de hecho lo vemos y la porción nos habla tremendamente acerca del trabajo. Mire, la porción que estudiamos hoy de Bamidbar nos habla casualmente del desierto, nos habla de un conteo, de un censo, pero un censo que tiene que ver con darnos el honor como Israel, como pueblo, y también nos va a hablar acerca de la función y la disposición de toda la organización, la parte geográfica y la ubicación del pueblo, donde eso nos da una identidad. Usted va a decir, pero ¿cómo puede ser que
con ese dibujo de la ubicación del pueblo, eso tenga que ver con identidad. Bueno, eso tiene que ver que está todo bien alineado y acomodado y dispuesto, y eso tiene que ver con una armonía, tiene que ver con un pueblo que está todo bien concertado y unido. No sé si le da la idea de los textos que nos hablan en el Brit Hadashah, el Rab Shaul o el apóstol Pablo, está hablando acerca de un cuerpo que tiene diferentes miembros y que todos esos son tan necesarios para el funcionamiento. Entonces, podríamos seguir más allá y más allá. Pero el punto aquí, y vamos directamente al versículo 10, donde comienza la porción, capítulo 1, versículo 10, el versículo 11 también, vamos a leer, dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y que no, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, son hijos del Dios viviente. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta porción nos habla de identidad. ¿Por qué? Porque si Bamidbar, la parashá Bamidbar que está hablando de un censo, tiene que ver con un conteo, no un conteo literal, sino el decir, somos parte de un pueblo. El Padre nos ha dado identidad. Ahora bien, la Haftará está diciendo casualmente lo mismo, y está hablando que es un pueblo que es difícil de contar. ¿Por qué es difícil de contar? Porque la semilla fue esparcida por todos lados. Es tan difícil, y esto ya se lo había hablado a Abraham, y dice, con todo será el número de los hijos de Israel. ¿Acaso se puede contar la arena del mar? Imposible. Entonces, ¿se puede contar Israel? No se puede contar en un sentido de número, pero sí se puede tener presente. Recuerden, sabemos que es grande el pueblo en el mundo. Es grande el pueblo. Es grande y va a ser grande, dice, el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Dice, y en el lugar, porque recuerde que, o sea, ya está hablando, ya está advirtiendo, está diciendo, el pueblo va a ser grande, va a ser disperso en diferentes lugares del mundo, en la tierra, en los extremos de la tierra. Entonces, en esos lugares, dice, en el lugar donde estés, en el exilio, en ese lugar les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque en ese lugar del exilio, ¿dónde estás? No eras el pueblo, no te decían que eras pueblo y el Padre no te contaba como su pueblo, pero luego sí, cuando hubo un despertar, ahí sí dice, ¿qué ocurre? Vosotros les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Lo que Oseas está diciendo, está aclarando aún cuando él está en un momento tan difícil, donde está tomando el desafío del Padre de casarse con esta mujer, sabiendo aún lo que podía pasar, pero él accede, obedece a lo que el Padre dice, y acá encontramos el gran mensaje. Si nosotros nos prestamos atención al capítulo 1, a los versículos anteriores de lo que leímos, es tremendo. ¿Por qué? Porque recuerden que está hablando acerca, y yo me adelanté un poquito a decir que vamos a ver estos versículos anteriores para entender un poco qué es lo que nos va a hablar el versículo 10. El versículo 10 está hablando como de una explosión, como de algo tremendo, pero antes tenemos que entender lo que está sucediendo en la historia de Oseas o en la vida de Oseas para entender el mensaje. ¿Qué es lo que está diciendo? Que principalmente nos lleva a ver el versículo 3, dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Recuerde que, ¿cuál es el mandato de Dios a Oseas? Andate, tenés que casar con una prostituta, esta mujer, Gomer, él se casa, obviamente tienen un hijo, ese hijo tiene un nombre y que es clave para toda la historia de lo que estamos entendiendo en nuestros días incluso. Dice el versículo 4, y le dijo a Adonai, ponle por nombre Jisreel.
Dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Recuerden todos los acontecimientos cuando Jehú queda digamos, allí encargado de la casa de Israel, porque antes estaba Acab y conocemos toda la historia, conocemos todo lo que pasaba con Jezabel. De hecho, Jehú va a matar a Jezabel en Jezreel, va a matar a ella en ese lugar. Y esto tiene un gran escenario porque aún habla de los tiempos finales también. Y quiero adelantarme un poquito porque si no, no nos va a dar el tiempo. Dice, en aquel día quebraré yo el arco de la casa de Israel en el valle de Jezreel. Está ya hablando de decir, pero si tuvo un hijo con esta mujer, ¿y qué tiene que ver todo esto? Bueno, todo esto son anticipos. Por eso Jezreel nosotros lo vamos a escuchar continuamente. Y era el hijo de Gomer con Oseas, pero en realidad lo que el padre quiere dar es un mensaje. Y recordar aún que esto tiene que ver con el norte de Israel. Luego dice el versículo 6, concibió otra vez y dio a luz una hija llamada por nombre Lo-Ruhama o Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y esto sucede. Por eso, cuando nosotros vamos a ver el nombre de Lo-Ruhama, significa la no compadecida. La no compadecida. Ahora, avancemos un poquito más, porque dice, el versículo 7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Adonai su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, y es como decir un paréntesis, ¿qué pasó aquí? Porque Oseas ya está hablando de la casa de Judá. Y aún la casa de Israel no había sido llevada. Oseas sabía quizás lo que podía pasar también con Judá, pero también sabía que iba a ser preservado. No lo sabemos en la totalidad, quizás no estaba muy claro, pero sabía que había una diferencia entre la casa de Israel y la casa de Judá. De que de seguro la casa de Israel iba a ser como exterminado su nombre, como que iba a perderse del todo. Y de hecho lo dice el texto anterior cuando dice... haré cesar el reino de la casa de Israel. De hecho, sabemos que hoy quien se encuentra, digamos, al frente y representando todo esto es la casa de Judá, son los judíos que están representando Israel hasta el día de hoy, porque fueron preservados y acá Oseas lo está diciendo. Ahora el versículo 8 dice que después de destetar a Lo-Ruhama, allí en el versículo 8 dice, Dios a luz un hijo, y Dios le dijo, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces, ¿qué significa Lo-Ami? El que no era mi pueblo, Entonces, el versículo 11, y para entender un poquito aquí, el versículo 11, porque luego vamos a pasar al capítulo 2, donde nos va a explicar un poquito lo que cambia en estos dos nombres de los hijos de Oseas con Gomer. Es decir, ¿pero qué tiene que ver esto con todo lo que tiene que ver con el pueblo y la salvación y la redención de un pueblo? Bueno, casualmente el padre está explicando un proceso a través de la vida de Oseas con Gomer, con sus hijos. Entonces, todo esto tiene un significado tremendo hasta nuestros días y lo estamos entendiendo aún más, cada día más. Estamos agregando como ingredientes a esa salvación, es decir, qué tremendo lo que el Padre tenía determinado desde antes, aún en nuestros días, y entender por qué los profetas dijeron lo que dijeron, aun cuando ellos no entendían muchas cosas. Todo lo que hablaron acerca del Mesías, todo lo que sucedió a partir del Mesías en estos 2000 años, y hoy como nos encontramos y decir, qué tremendo, en esta semana de la identidad, sí. No reafirmamos que somos Israel y con todos estos ingredientes, como yo digo, de los profetas y de la porción, es como no dejemos pasar esta oportunidad y tengamos presente quiénes somos.
No, este no es un momento para decir estoy deprimido, desanimado, no sé quién soy. No, no, de ninguna manera. Hoy es un día para levantar esa autoestima, si podemos decir. Hoy es el tiempo para decir, más allá de lo que esté pasando en mi interior, yo tengo que saber quién soy. Y hoy, esta semana, estamos moviéndonos en esa atmósfera de identidad, de ese fundamento firme, de decir, yo tengo que reafianzar y saber quién soy. Y la para allá, como la porción de los profetas y el Brit Hadashah me están dando como todos esos ingredientes para reafianzar y decir, no somos cualquier persona, no estamos perdidos, no sabemos para dónde vamos, sabemos quiénes somos, seremos llamados hijos del Dios viviente. El Padre nos ha dado una identidad, ha levantado el honor y hoy nos ha separado de las demás naciones. Y hoy, aunque vos estemos en medio de personas, debemos saber y tenemos que tener muy claro que nosotros estamos separados. Aunque estemos al lado de personas, compartimos con personas, pero nosotros somos su pueblo y vivimos y caminamos según su instrucción y por ende, hay cosas que a mí no me son permitidas. Hay cosas que yo no prefiero hacerlas, hay cosas que yo no prefiero tomar esos caminos. ¿Por qué? Porque estoy caminando en la instrucción del Padre, porque soy un pueblo separado, aún cuando estoy en el exilio. Recordemos que aún en el exilio, el pueblo fue probado, fue trabajado en su interior por el Padre. Acá estamos viendo al comenzar este libro de Bamidbar, en el desierto, un pueblo que estaba en Egipto, un pueblo que estaba en el exilio, un pueblo que también se había perdido, muchos habían perdido su identidad, pero se conservó y Dios los sacó al desierto, pero sacó al desierto para probarlos, para que ellos entendieran todo el proceso que habían vivido y afianzar la identidad. Por eso es que Bamidbar ahora nos va a mostrar el trabajo de los levitas, la disposición y demás. ¿Por qué? Porque todo eso hace al trabajo de un pueblo, donde Dios está llamando a un pueblo a darle una forma, a darle una ubicación, a darle una tierra. Por eso es que es necesario pasar por el desierto, reafianzar la identidad para poder recibir aquello que el Padre me quiere entregar. Pero es necesario que podamos reafianzar esa identidad. Luego el versículo 11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Otra vez aparece Jezreel. Es tremendo. Hay algo escondido aquí, en el primer hijo de Oseas con Gomer. ¿Qué está sucediendo? Es muy interesante esto. Primero, veamos y desglosemos el versículo 11, porque el versículo 11 no solamente para mí no es para ese tiempo, es para nuestros días. O sea, se está hablando de algo que sucedería muy en el futuro, muy pasado muchísimos años. Entonces, él dice, primero se van a congregar. Congregar habla de estar reunidos o de la unificación de los dos reinos que estaban separados, ¿no? Había una división, había una separación y hoy con todo eso que sucede el Padre habla que eso no va a suceder más porque va a ser un solo pueblo, unificación. Luego dice, nombrarán un solo jefe, ya saben de qué estoy hablando. Cuando dice, y nombrarán un solo jefe, eso quiere decir a el Mesías, Yeshua. Y dice luego, y subirán de la tierra, muchos dicen que tienen que ver con, y tiene que ver subir, ¿por qué? Porque subir, ¿cómo vamos a subir de la tierra? ¿Hacia dónde? Hacia Israel. Cuando hablamos de subir, hablamos de elevar. Quiere decir que el pueblo va a ser uno. Van a nombrar un solo jefe y van a subir de la tierra hacia el lugar, a Israel, a Jerusalén, donde va a ser el pueblo elevado. Y hoy nosotros, al tomar la identidad de Israel, exactamente, aunque estemos geográficamente en el exilio, nosotros estamos elevados, ya hemos subido. ¿Por qué? Porque hay una separación, ya el Padre a Israel va elevando, aún estando en la tierra del exilio, pero hablamos de los tiempos finales, subiremos de la tierra.
Entonces, es interesante, no me quiero detener en sí, no me quiero detener en el nombre de Israel porque no terminaríamos más, ¿no? No terminaríamos más. Vamos al capítulo 2 de Oseas para tener este tiempo, digamos, de lo que el Padre va a hablar de las características de un pueblo que le dio la espalda, un pueblo que se fue, si podríamos decir, un pueblo que no tuvo presente la instrucción, un pueblo que dejó de lado al Padre, dejó de lado el amor, por eso es que la vida de Oseas, les animo a leerlo, la vida de Oseas con su esposa es la clara figura, por decir así, del Padre con nosotros, y todo lo que el Padre, podríamos decir, siente o va a sentir, o lo que se va a expresar a través del libro de Oseas con lo que está sucediendo con su pueblo. Versículo, si hablamos un poquito, lo que veíamos en el capítulo 11, son esas características de ese pueblo, ¿no? Lo que va a suceder, están juntos, acá obviamente ya va a desaparecer, vamos a afianzar la identidad, ¿por qué? Porque si hablamos que vamos a ser un solo pueblo con Judá, quiere decir que va a quebrarse esa fortaleza en las mentes, en nuestras mentes, acerca de los judíos, y que ellos allá y nosotros acá, ¿no? Esa teología del reemplazo que hemos escuchado por tanto tiempo, bueno, eso va a quedar un poco atrás. Entonces hablamos de unificación, de un solo Mesías, que subiremos de la tierra, y luego se vivirá un juicio, porque Israel habla de un juicio. El versículo 1 del capítulo 2, ahora sí capítulo 2 de Oseas, si me acompañan, dice: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruhama. Es decir, ¿qué pasó? Acá algo sucedió en los nombres de los hijos de Oseas y Gomer. Miren, prestemos atención, versículo 2 dice: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruhama. Y ustedes seguramente han escuchado que se habla que somos Am Israel. Am Israel, se escucha continuamente. ¿Por qué? Ami significa pueblo mío y Ruhama significa compadecida. Quiere decir que ahora hay un cambio. Después de haber dicho que no era mi pueblo, que no era compadecida, ahora el capítulo 2 dice: hay una restauración, hay una sanidad de parte del Padre hacia su pueblo, diciéndole que aquel que no era pueblo mío, ahora es pueblo mío. Aquella que no era compadecida, ahora es compadecida. Entonces dice el versículo 2: contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Entonces vimos que hay una restauración, pero ahora va a dar algunas características de este pueblo que se fue, un pueblo que dio la espalda al Padre. Entonces, ¿qué está diciendo? Habla de limpiarse la cara, en otras palabras, ¿no? Porque recuerde que había ciertos maquillajes que se usaban aún en los ritos con los dioses y demás, y esto estaba conectado a la prostitución. No es que estaba separado, sino que esto estaba conectado incluso con el templo de los dioses y demás, ¿no? Los dioses paganos, las divinidades cananeas. Entonces, quiere decir que había un maquillaje que llegaba a esta mujer que le daba como la pauta de que esa persona estaba como era prostituta, pero que estaba también ligada a esos dioses. Entonces es tremendo que el profeta de Israel esté casado con esa mujer. Entonces Dios está mostrando esa figura y decir: ¿cómo puedo yo, que le di a mi pueblo un nombre, estatutos, mandamientos, que les di una instrucción, porque esa instrucción los va a proteger, los va a hacer vivir en seguridad, y yo estoy con esa mujer que tiene esa cara pintada, que está atado, ligada a esos dioses? Entonces, lo que Dios está mostrando por medio del profeta Oseas y
de la esposa y con los hijos, es que había algo que no estaba bien, había algo que no estaba en su justo carril, había algo que no estaba correcto. Entonces Dios tiene que hacer una intervención. O sea, no puede dejar pasar ya lo que estaba sucediendo con la casa de Israel. Entonces dice que debía limpiarse la cara. Dice, y no solamente eso, dice, y sus adulterios de entre sus pechos. Quiere decir que los adornos, las cosas que llevaba también la mujer, daban el indicio de que esa mujer podría estar en pacto con esos dioses, ¿no? Por todos los adornos que llevaba. Entonces, y quiero detenerme en el versículo 3, porque obviamente no vamos a ver versículo por versículo, sino en línea general, para entender lo que estaba sucediendo con nosotros en otro tiempo, porque esto tiene que ver con nosotros, aunque estamos leyendo el profeta Oseas, aún antes de Mashiach, es decir, ¿cuánto tiempo? Ese mensaje era para ellos en ese momento. Sí, claro, pero también nos muestra, digamos, la raíz de lo que sucede con la casa de Israel, para que en estos tiempos, cuando somos llamados, cuando somos despertados, entendamos desde dónde nos sacó el Padre. Todo el proceso que vivimos, porque somos nosotros parte del pueblo, y aunque no estuvimos ahí, estuvimos. Entonces, podemos decir que nosotros tenemos parte en esto y que si entendemos lo que está sucediendo en Oseas, vamos a entender nuestros días. Pongámoslos y traigámoslo a contexto de nuestros días, y aunque literal no sea, como los ingredientes que vemos, como digo yo, ¿no? Como todo lo que va detallando, todo eso pareciera de ese momento, en nuestros días sucede también. Tenemos un pueblo que le ha dado la espalda al Padre, y el pueblo debe volverse. El pueblo debe volverse al Padre. Dice el versículo, si me acompañan, el versículo 3, dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto. ¿Le suena? Justamente la porción de Bamidbar, en desierto. ¿Le suena esto? Bueno, casualmente lo que estamos hablando es que el Padre lleva a su pueblo al desierto para que el pueblo pueda entender todo lo que debe despojarse, todo lo que debe sacarse, todo probar, al ser probado ese corazón, entender lo que hay en el corazón, que aun cuando decimos que no hay mentira, hay mentiras, que aun cuando decimos que no hay falsedades, hay falsedades, que aun cuando decimos que seguimos al Dios de Israel y caminamos su instrucción, a veces desviamos nuestra mirada de lo que el Padre nos pide. Entonces, aún estamos en tiempos de ser introducidos en ese desierto, que de hecho desde que llegamos a la Torá, desde que llegamos al Mesías, estamos pasando por todo ese proceso de depuración, como le llamo yo, de limpieza en el desierto. Y el Padre está mostrando a través del profeta Oseas y de Gomer, su esposa, está diciendo lo que iba a hacer con la mujer, porque la iba a llevar a un punto para que la mujer entienda que lo que estaba haciendo no estaba siendo correcto, y que, le voy a decir casi el final, que en realidad lo que la mujer tenía que llegar a entender es que era mejor volver a su primer marido, y no por todo lo que anduvo. Entonces, el versículo sigue diciendo, como en el día en que nació, dice, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Quiere decir, no en un sentido literal, aunque podía pasar, pero quiero que me acompañen a unos textos que son bastante conocidos, aún el Mesías lo dijo, en cuanto a lo que significa hoy, a lo que significa hoy esa sed, porque eso mismo que está relatando aquí Oseas es lo que está sucediendo con nosotros, es lo que ha sucedido con un pueblo, con la humanidad, está pasando eso, y todo lo que se advirtió está sucediendo, y aún lo que el profeta Oseas está diciendo que iba a pasar con la mujer. Recuerde que la mujer, la prostituta, representa a Israel. Eso está pasando en nuestros días. Acompáñeme entonces
a Amós, capítulo 8. Vamos a buscar lo que dice el profeta Amós, que nos va a abrir un poquito más y vamos a poder entender, porque casualmente esta porción, esta sección de los profetas, me gustó relacionarlo con estos textos, porque tienen mucho que ver con lo que va a suceder, con explicar un poquito, no lo que va a suceder solamente, sino en qué punto estamos hoy como pueblo. Tenemos que llevarlo a esta profecía de Oseas a nuestros días. Y dice, Amós capítulo 8, versículo 11, dice, he aquí vienen días, dice Adonai el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Adonai. ¿Qué dice? Que está mandando hambre a la tierra, y conocemos muy bien este texto. Conocemos bien el texto de que esto va a suceder, y sabemos que es un tiempo de mucha hambre, y no en un sentido literal, aunque pueda pasar. Sabemos que aún hay hambre en la tierra, hambre de comida, muchas personas, pero acá lo que principalmente está pasando, está sucediendo en el mundo entero, aún cuando hay un plato de comida, lo que está sucediendo, que hay una necesidad, hay un hambre en la tierra que no puede ser saciado, y dice que ese hambre no tiene que ver con el hambre de pan ni la sed de agua. Por eso dice, la voy a matar de sed, pero acá puede ser en un sentido literal, pero esto tiene un significado, que en realidad lo que está diciendo, que esto no tiene que ver ni con pan ni con agua, sino de oír la palabra de Adonai. Y aún cuando dice en un sentido literal, la voy a matar de sed, quiere decir que no va a tener agua. Y el agua significa la Torá, la instrucción. La mujer queda desprotegida. Pensemos por un momento, desprotegida. Caminar en la instrucción del Padre, estar bajo su jurisdicción, por eso se le llama, muchos llaman a la Torá ley, pero estar bajo la ley me da seguridad, porque estoy dentro de la jurisdicción de lo que el Padre me puede proteger. La mujer, por causa, dice, no sea que yo la despoje, porque claro, con todo lo que está llevando, la mujer llevaba los adornos, la pintura, todo tenía que ver que estaba conectada a otros dioses, estaba conectada a las deidades cananeas, había abandonado al marido. Por eso Gomer deja al marido y ella se está yendo. Entonces Israel dejó a su marido, se adornó de tal manera que la conectó a esas deidades cananeas, y lo que va a pasar es que ahora, dice, yo no sé, que yo la despoje y la desnude, la lleve al desierto y la deje como en tierra seca y la mate de sed. O sea, le voy a sacar esa protección, le voy a sacar me voy a salir porque se salió de la jurisdicción, entonces no tengo cómo poder ayudarla. ¿Por qué? Porque está fuera. Entonces no tiene allí el agua que necesita para ser sustentadas. Si ustedes me acompañan, y lo voy a buscar por acá, Mateo. Vamos a ver lo que dice el Mesías en cuanto a esto. Mateo capítulo 4, y ya con esto quiero ir terminando. Es una Haftará que tiene mucha historia, por decir así, al hablar de la casa de Israel, al hablar de todo lo que significa. Por esto nos llevaría aún nos llevaría como un poquito más a adentrarnos en todo lo que hizo el Mesías y demás, y no tendríamos el tiempo, pero en líneas generales estamos hablando de lo que significa en coordinación con la porción, acerca de la identidad, acerca de quiénes somos, acerca de lo que Dios promete, porque el capítulo 2, el versículo 1, lo que está diciendo es que nos está adelantando la restauración y redención por parte del Mesías. El Mesías va a ser ese agente redentor para que Israel nuevamente pueda ser llamada Ami, y Ruhama, o sea, que pueda ser llamada pueblo mío, pueda ser llamada compadecida. Versículo 3 y 4 de Mateo, del capítulo 4, dice así: y vino a él
el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Yeshua, ¿se acuerda de ese momento? Cuando se encuentra con el adversario y el adversario le está diciendo todo esto, el Mesías les va a decir, porque él estaba ayunando y estaba hablando de un sentido literal del pan, dice el Mesías, él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el Mesías? Que lo que se necesita no solamente para ser sustentado, no necesitamos en sí la comida, aunque es necesaria para nuestro cuerpo, pero principalmente para que nuestra vida pueda funcionar, yo necesito la palabra. Yo necesito caminar en la palabra. Yo necesito tener la instrucción en mí. Yo necesito tener al Mesías en mí. Recuerden que él dice que iba a estar con nosotros todos los días, que la diestra que nos sostiene. Entonces, si nosotros no tenemos la palabra, quiere decir, nosotros estamos caminando como la mujer por otros caminos y eso nos va a llevar a tener sed. Cuando empezamos con algunas situaciones en nuestra vida, decimos no sé qué pasa, y un montón de cosas que podemos decir que pueden estar sucediendo en mí, eso puede ser porque empezó ese hambre y esa sed. Eso quiere decir que hay una probabilidad que necesitemos verdaderamente afianzarnos, buscar al Padre, no perder de vista, no desalinear nuestro corazón, porque como les decía, cuando veíamos en Jeremías, engañoso es el corazón. Tengamos cuidado con eso. Luego dice, y voy a poner acá algo, si me esperan un poquito. Ahí está. Luego dice, versículo, porque acá hablamos de que el pueblo se está yendo, el pueblo se ha perdido, el pueblo se fue por caminos donde no eran los mejores, no eran los correctos. Y dice, versículo 9, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Quiere decir que la provisión que la mujer tenía también le fue quitada. Quedó como quedó descubierta, ¿no? Sin nada. Quedó sin nada. Bueno, eso pasó con Israel. Es el proceso que vive en la casa de Israel, pero también la que hemos vivido nosotros, hasta que entendimos que estábamos en error, que estábamos caminando por caminos que a nosotros nos parecían que estaban bien, y empezamos a caminar en los caminos del Padre, y en este caminar, porque de hecho estamos conociendo a nuestro Padre, en este caminar vamos entendiendo lo que al Padre le agrada, lo que el Padre quiere, y estamos ordenando nuestra vida. El Padre va ordenando todo aquello que nosotros habíamos perdido. Y dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Recuerde que la casa de Israel se perdió y por ende dejó de guardar Shabbat, dejó de guardar las festividades, se perdió mucho, no conocía los rojodes, no conocía nada, ¿no? Entonces cuando nosotros llegamos, casualmente no sabíamos, habíamos escuchado quizás aún de muy pequeños acerca del día de reposo y lo leímos en la Biblia, pero nunca supimos que eso era para nosotros. Y luego dice, haré talar sus vides, sus higueras, las cuales, dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y comerán las bestias del campo. El Padre está diciendo, esta mujer está haciendo alarde de todo lo que recibió de esas deidades cananeas, de aquellos en los cuales Israel se había refugiado. Porque recuerden que muchas veces hacían esto, daban las ofrendas, todo lo necesario al Padre en los días señalados, en las convocatorias, en los tiempos de primicia, pero también llevaban las ofrendas a los dioses cananeos. ¿Por qué? Porque querían el favor de ambos. Y en esa mezcla hubieron un montón de problemas y muchos terminaron verdaderamente inclinados más hacia los dioses paganos. Entonces, dice el versículo 13 de Oseas, capítulo 2, y la castigaré por los días en que la
en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Adonai. Qué tremendo. El pueblo lo que hizo, la casa de Israel lo que hizo fue olvidarse del Padre. Olvidarse del Padre. Y dice aquí, si avanzamos un poquito, espero por acá, lo que está diciendo, y el versículo 17 dice así, mire, versículo 17 dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Y eso le hace algo sentido. Eso está escuchando lo que dice. Bueno, acá está hablando de que en realidad el Padre lo que está haciendo es enseñarnos el nombre. Primero nos iba a enseñar el nombre y íbamos a empezar a sacar los nombres que no son correctos, íbamos a limpiar nuestra boca y demás de aquello que no era lo correcto. Dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Ahí está hablando de la redención, está hablando de todo lo que el Padre iba a hacer a Israel, aquella que se volvió. Dice, y te desposaré. Y mire, quiero ir terminando con estos textos. Quiero ir terminando con esto porque verdaderamente lo que me va a hablar estos textos son de lo que el Padre quiere hacer con su pueblo, de lo que el Padre pretende hacer con nosotros. Aun cuando a veces nos encontramos en momentos difíciles, circunstancias donde decimos no damos más, aun cuando a veces pareciera que dudáramos de quiénes somos. En esta semana de la identidad el Padre quiere levantarnos. El Padre quiere reafianzar ese fundamento en nuestra vida. Y lo que nos está diciendo con las palabras de Oseas es que somos de Él, somos su propiedad. Él nos redimió, Él nos salvó, Él entregó a Mashiach para nosotros. Y ahora somos llamados pueblo. Y mire lo que dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia. Y luego dice el versículo 20, dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Adonai. Conocerás a Adonai. Te desposaré en fidelidad. Dice, en aquel tiempo responderé, dice Adonai, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Está hablando de los tiempos finales, está hablando de la abundancia, está hablando de la redención, está hablando de la salvación de parte del Padre para su pueblo. Y la sembraré para mí en la tierra, dice, y tendré misericordia de Loruam, a la que no era mi pueblo, y diré, a la que no era compadecida, y diré al que no era mi pueblo, tú eres pueblo mío, y dirá, Dios mío. Estos últimos textos de Oseas nos hablan del gran amor del Padre para con nosotros y de lo que ha sucedido, el proceso que hemos vivido nosotros, en entender que somos parte de Israel, que somos parte de su pueblo, que Él en su misericordia y en su gracia nos ha llamado, nos hizo ver la inmundicia, nos hizo ver todo lo que traíamos, todo lo que nuestra boca expresaba. Y ahora nos ha llamado a ser suyos. Y al entender esto, obviamente hay restauración en nuestra vida, hay sanidad. Hoy podemos decir, hay sanidad. Mire, estamos entrando a la caída del sol, entramos al tercer mes del calendario bíblico. Y estamos entrando a un tiempo donde se va a ver una revelación tremenda, porque el mes casualmente está relacionado a revelación. Tiene que ver con un mes de revelación, un mes de luz, el mes donde fue entregada la Torá, el mes donde fue entregada la instrucción al pueblo, un mes donde el pueblo se santificó, se preparó tanto para recibir a las faldas del Sinaí. Y
A partir de allí hubo esa entrega de uno con otro. Recuerden, ese momento, en este mes que vamos a entrar, cuando nosotros dijimos, Nacé Berishma, todo lo que digas lo haremos. Tremendo. Entonces, Osea nos relata que eso se quebró. Osea nos relata que lo que en algún momento el pueblo hizo, la mujer le dio la espalda, se fue con otros amantes. Y muchas veces nosotros, ¿no? Hemos pensado quizás, pero cuando llegamos al Padre, también veníamos de esta manera. Y Él nos envolvió en un tiempo de restauración, de sanidad, de limpieza, de darnos honor, de mostrarnos sus caminos, de darnos su provisión, de nuevamente hablarle a los cielos para que los cielos hablen a la tierra y descienda esa lluvia, esa bendición para nosotros. Para que nuevamente dice, tendré misericordia de Lo-Ruhamá, la no compadecida. ¿Y qué más dice? Y diré a Lo-Ammi. ¿Qué va a decir a Lo-Ruhamá? A la que no era compadecida, a la que no era el pueblo. Le diré, tú eres pueblo mío. Y él me dirá, Dios mío, Adonai mío, Yuhe Bajei mío. Entonces, ¿qué es lo que decimos hoy? Que Él es nuestro Padre y que nosotros somos suyos. Que Él nos ha dado instrucción y que hemos entendido que por medio del Mesías hoy podemos ser parte de esa familia. Y que seremos unificados con nuestros hermanos. Y será grande ese día. Habrá un gran juicio. Y tendremos un Mesías, un solo jefe para todos. Y habrá unificación. Termino con esto. Le animo a levantar esa identidad. Estamos en esa semana de identidad donde el Padre nos dice, sos mío. Y que nosotros podamos decir, Él es mi Padre. Que podamos decir nosotros, Él es mío, Él es mi porción. Como dice esta canción, Él es mi porción, es mi porción. Y no nos queremos ir de su mano, y no nos queremos ir de su jurisdicción. Y queremos estar amparados bajo sus alas, porque sabemos que estamos seguros. Shabbat Shalom para todos, que tengan un buen término de Shabbat, una buena semana. Y Hodesh Tov para todos. Un buen mes de Sivan o mes tercero para cada uno de ustedes. Que reciban la bendición. Nos preparamos, estamos a una semana para vivir la explosión del día 50, tiempo de liberación, allí en Shavuot. Así que Shabbat Shalom, Shavuot Tov, Hodesh Tov, buen mes y también enfocados en el último tramo, rumbo a Shavuot.